¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día viernes 21 de febrero, cuando estamos en las vísperas del Santo Sábado, que ya está por llegar a la puesta del sol de hoy. Queremos anticipadamente desearle un feliz Santo Sábado a todos aquellos que han decidido apartar este día como el día para rendirle homenaje al Dios Todopoderoso. Quiero invitar mañana para que vengan a adorar a Dios con nosotros. Quiero invitarles para que busquen las congregaciones que tenemos en el estado de Texas y puedan juntarse con los hermanos y adorar a nuestro Dios. En San Antonio, Texas, usted puede ver en la pantalla de las direcciones de las iglesias, ahí está una congregación. Igualmente en Austin, en Corsicana, en Fort Worth, en la iglesia central de Irving, Texas, en Rusk, en Shepherd y en Houston, donde su servidor va a estar predicando mañana. Le invito a usted que mira el canal 57.10 en Houston a que venga y adoremos juntos a nuestro Dios en espíritu y en verdad, como Él lo manda en su palabra. Desde las 9 de la mañana en adelante hemos de estar allí ya rindiéndole ese homenaje a nuestro Dios. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020 y rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Ahí le esperamos mañana. No se pierda la bendición. Y ahora quiero compartirles el versículo de memoria de hoy viernes y también el del sábado. Y por supuesto, agregar también la invitación que siempre hago para que apoyen la obra del Señor. El versículo de memoria de hoy viernes 21 de febrero se encuentra en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Escuchó, hermano? Un solo Dios tenemos y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oh, pero mire usted lo que hizo Jesús. Se dio en rescate por nosotros. Lo hizo a su debido tiempo. Cuando la profecía lo predijo que se cumpliría, se cumplió. Jesús vino y pagó el rescate por nosotros. Hermoso versículo de hoy. Lo leo nuevamente, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero de una vez les voy a dar ahora el versículo de memoria de mañana sábado 22 de febrero. Se encuentra en Juan 4:35. Es el versículo de memoria de la lección nueva que vamos a comenzar esta semana. Dice así: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así el Señor nos llama a que la oportunidad que tengamos de evangelizar la aprovechemos, porque ya los campos están blancos para la siega. La mies está lista para ser cosechada. Hay que trabajar en la obra de Dios. Hay que buscar este día hacer la obra del Señor, predicando el Evangelio. Una vez más el versículo de mañana sábado 22 de febrero se encuentra en Juan 4:35 y dice: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En otras palabras, no perdamos más el tiempo, hermanos, y busquemos hacer la obra de Dios. Así les he compartido durante toda esta semana los 7 versículos, esperando en el Señor que mañana sábado, si nos dan la oportunidad, podamos decir los 7 si los aprendimos. Es mi deseo que todos se los hayan aprendido. Y prepárense, porque ya viene la siguiente semana para seguir memorizando la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos aquellos que se la han aprendido. También quiero agradecerle a los que
atendieron el llamado de aportar diezmos, ofrendas y donaciones aquí, en este ministerio. Hoy no es la excepción, le pongo en la pantalla las maneras para que usted apoye la obra que este ministerio hace. Con el diezmo usted va a ayudar a que miles de hogares reciban el mensaje de los tres ángeles a través de esos 4 canales de televisión y esa radio que predican 24/7. Con las ofrendas usted va a hacer posible que los enfermos sigan siendo atendidos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en Shepherd, Texas. Y con las donaciones especiales, usted va a hacer posible que un día la escuela tipo Madison se levante y pueda hacer esta obra médica misionera de una manera más amplia. Porque estamos hablando de formar obreros médicos misioneros en ella. Así que gracias a los que han enviado esta semana diezmos, ofrendas y donaciones especiales, y a los que envíen, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Este día, como siempre, hacemos un resumen y me acompañan otra vez, por la gracia de Dios, mi hermano Luis Orlando Romero y mi hermana Mayra Dimas. Así que también les doy la bienvenida a ustedes. Gracias, pastor. Estamos contentos una vez más con nuestro hermano Luis Orlando de estar aquí y que hemos llegado al final de la semana laboral. Así que ya pronto entramos a las horas sagradas. Sé que en algunos lugares quizás el tiempo ya llegó, pero nosotros todavía estamos cerca. Así que damos gracias a Dios por este día. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos. Amén. Saludos mis hermanos, una vez más. Bueno, agradezco a Dios por el privilegio que me da nuevamente y por la invitación que me hicieron nuevamente. Para mí es un gozo poder pues hablar de la palabra de Dios y poder aprender más de ella, ya que entre más escudriñamos, más lecciones aprendemos para nuestra vida espiritual. Así que pues un gozo, un placer y un saludo especial para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, que Dios pueda bendecirles en este hermoso día. Amén. Hermana Mayra Dimas, ¿le gustaría a usted orar antes de comenzar? Claro que sí. Querido Dios, una vez más te agradecemos por tu bondad. Muchas gracias por el pan espiritual que nos has dado durante todos estos días. Y hoy llegando al final de este repaso, de esta lección, pedimos que nuestras mentes tú nos sigas impresionando. Amén. Y que podamos atesorar y que podamos, Señor, practicar, seamos esos hacedores de tu palabra. Bendice a tu pueblo en el mundo entero. Guíanos y que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos nosotros cada día abrazar estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, es un resumen el que hacemos los viernes y destacamos 5 aspectos que consideramos los más relevantes de la lección que hemos estudiado durante la semana. Así que voy a pedir a mi hermana Mayra que comience destacando el primer aspecto. Si hay algo que me llama mucho la atención y es cómo Jesús nunca hizo un milagro para él mismo, un milagro en su propio beneficio. Y nosotros viendo aquí cómo el Señor pues es el Todopoderoso, pero para ir recordando vamos a ver ahí siempre en Juan 4, el versículo 7, y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquel que tenía el poder para sacar el agua, aquel que solo podía decir, podía exclamar que tenía sed y los ángeles prontamente podrían venir para atenderlo. Él, con ese poder de que nomás habla y las cosas se hacen, lo podía haber hecho. Y me llama la atención aquí el don de profecía en la última parte de este día nos dice, el que había hecho el océano, el que rige las aguas del abismo, el que abrió los manantiales y los canales de la tierra, descansó de sus fatigas junto al pozo de Jacob y dependió de la bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como un sorbo de agua. Para él esto era algo muy insignificante y aún para el ser humano era algo fácil de poder hacer, quizás un poquito de esfuerzo, pero alguien lo podía realizar, cualquier persona podía ir y sacar agua. Pero para Cristo esto no era nada. Pero como él no usó esos milagros que él podía haber hecho para su propio bien. Y hay un parrafito que yo no quiero decir mucho de mis palabras, pero me gustó mucho que no está en la lección,
pero me gustaría compartirlo con nosotros. Mensajes selectos en el tomo 1, en la página 324, el párrafo 3 dice: no era parte de la misión de Cristo ejercer su poder divino para su propio beneficio, para aliviarse de sufrimientos. Voluntariamente había tomado esto sobre sí. Había condescendido en tomar la naturaleza humana y había de sufrir las inconvenientes males y aflicciones de la familia humana. No había de realizar milagros para su propio bien. Vino para salvar a otros. El objeto de su misión era traer bendiciones, esperanza y vida a los afligidos y oprimidos. Había de llevar las cargas y pesares de la humanidad doliente. Entonces vemos cómo la preocupación de él, el anhelo de él, desde el cielo fue voluntario, el querer venir a dar la vida por nosotros. Y dice que no era para beneficiarse él o hacer esos milagros para él mismo, sino que su preocupación era salvarnos y la misión era de beneficiarnos, era de que nosotros tuviéramos esa esperanza y esa vida, porque somos aquellos afligidos y dolientes que necesitamos ese Salvador. Y es por eso que él no buscaba nada para sí, sino que todo fue para nosotros. Interesante, mientras Mayrita estaba diciendo eso, me acordé de aquel día cuando el diablo vino allí en el desierto y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan, ¿tienes hambre? Y Cristo, ¿qué le contestó? No solo de pan vivirá el hombre. ¿No has leído? Le dice, ya que pues también sabes la escritura, no has leído de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, él podía haber hecho lo que el diablo le decía. Podía convertir las piedras en pan. Pero como dice mi hermana Mayra, él nunca hizo un milagro para su propio beneficio. Porque los milagros que él vino a hacer aquí era para que a través de ellos las personas vieran cuán grande es el amor de Dios para Amén. ellos. Amén. Era para que a través de ellos fueran inducidos a conocer el plan de salvación. Por otro lado, él no podía ser diferente a nosotros en el sentido de aprender a vivir por fe y ser sumisos. Si el Señor se las hubiera arreglado bien fácilmente cada vez que tuviera sed y no había agua por ahí, pues hacer que brotara, como hizo que en la peña brotara allá en el desierto. Si el Señor cada vez que tuviera hambre se las hubiera arreglado para hacer que, bueno, de estas piedras comamos pan aquí, entonces, ¿qué vida de fe iba a ser esa? ¿Qué vida de fe y sumisión iba a ser esa? Pero como Él vino aquí para ser un ejemplo de fe y de sumisión para nosotros, nunca hizo un milagro para su propio bien, sino que siempre dependió de su Padre. Amén. Siempre confió en su Padre y así nos enseña que hagamos nosotros también. Y cuando sí se requiere que un milagro sea hecho, lo hace siempre para nuestro bien. Amén. Porque al haber confiado en Él y esperado en Él, Él entonces viene y se hace presente con obras maravillosas. Pero hermano Luis Orlando, ¿qué más usted quiere destacar de esta lección? Claro que sí, la pregunta siguiente, la pregunta número 2, me llama a mí la atención y está bien interesante. Dice, ¿qué recursos utilizó Jesús para llevar la samaritana al Evangelio? Bueno, sabemos que Jesús siempre usaba lo que estaba pues a su alrededor. En las parábolas Jesús siempre usó la naturaleza que él mismo creó. Y aquí en este caso vemos pues también en la parte del día lunes, aquí vemos que Jesús utilizó el agua para poder pues llamar la atención de esta mujer samaritana al Evangelio. Y dice en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, libro de Juan, capítulo 4, y en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?
Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Así que vemos aquí a Jesús, pues, llamando la atención a esta mujer, y vemos que como así fue como Jesús comenzó con ella la plática, para poder traerle el evangelio, las buenas nuevas de salvación a esta mujer por medio del agua. Jesús le hizo un pedido y le dijo, dame de beber. Sin duda Jesús tenía sed, había caminado mucho durante muchas horas de la madrugada y del día también. Jesús estaba cansado. Jesús no solamente tenía hambre, sino que también tenía sed. Por eso Jesús le hizo ese pedido a la mujer. Pero Jesús utilizó, a pesar de que tenía sed y tenía hambre, utilizó ese medio para poder ganar el corazón de esta mujer. Y dice aquí el comentario abajo del día lunes, el agua a la cual Cristo se refirió era la revelación de su gracia en su palabra. Su espíritu, su enseñanza es una fuente que satisface a toda alma. Toda otra fuente de la cual recurramos, dice, resultará insatisfactoria. Pero la palabra de verdad es como frescas corrientes, simbolizada, dice, por las aguas del Líbano, que siempre satisfacen. En Cristo hay plenitud de gozo para siempre. Amén. Así que, mis queridos hermanos, aquí vemos Jesús, pues, se refiere, dice, a su palabra, que dice que es como fuentes de agua. Jesús es esa fuente, hermanos, de agua viva. Pero también dice que su palabra, hermanos, a nosotros nos refrescan. Su palabra a nosotros nos ayudan a conocer acerca, pues, de ese Salvador que vino a dar su vida por nosotros, para poder rescatarnos de donde nosotros estábamos tristemente perdidos. Jesús tanto nos amó, como dice Juan 3:16, que estuvo dispuesto a venir para morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el comentario en la última parte, el último párrafo de abajo del día lunes. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh, hermanos, qué hermoso cuando nosotros llegamos a conocer esa fuente que es nuestro Señor Jesús. Dice que va a salir, dice, va a brindar, dice, como ese río, hermanos, como ese vertiente que brota esa agua que refresca para vida eterna. Cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en sus promesas, hermanos, eso nos da mucho aliento a nosotros. Entonces, dice, la confianza bendita, humilde y agradecida será un principio permanente en el alma. El incrédulo temor será completamente arrasado ante la fe viviente. Contemplaremos el carácter de aquel que nos amó primero. Oh, sí. Jesús nos ha amado primero. Por eso Él dice que si nosotros también le amamos a Él, Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Una muestra que le amamos es que ahora nosotros, de gozo en nuestros corazones por haberle conocido y haber recibido ese amor de Jesús, ahora nosotros vamos a seguirlo a Él, vamos a obedecerle y vamos a decirle, ¿qué quieres que haga? Y el Señor nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Así que eso era lo que el Señor Jesús quería que esta mujer samaritana junto al pozo conociera de ese grande amor de Jesús, para que ella pudiera obtener esa salvación que tanto anhelaba. Y retomando lo que nuestro hermano Luis Orlando ha dicho, de que el que bebe del agua, que es Cristo, fluye de él como un manantial, creo que es bueno que también ahondemos un poquito más sobre eso. El versículo que mi hermano ha citado es el de Juan 4:14, donde el Señor dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, mis hermanos, no es el propósito de Dios que bebamos un poquito, sino que bebamos suficiente de tal manera que se convierta hasta en una fuente. Amén. Lo que bebemos, que sea tan abundante que hasta rebalse y fluya como canal de bendición para otros. Amén. Por eso es que nosotros deberíamos, cuando se trata de beber el agua, entender que esa se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Ella es el agua de vida que necesitamos. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y un día dijo, todo el que tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos y hermanas, vengamos a Cristo diariamente y bebamos de su palabra, pero no bebamos un poquito. Bebamos lo suficiente de tal manera que nos convirtamos en fuente de agua para otros. Amén. Y así poder compartirles el agua que nosotros bebemos diariamente, como es su palabra. El don de profecía dice, Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo del agua de vida bastaba para el que la recibiera. No, el que pruebe el amor de Cristo lo deseará en mayor medida, de continuo, pero no buscará otra cosa. La riqueza, los honores y los placeres del mundo no le atraen más. El constante clamor de su corazón es más de ti. Y el que revela al alma su necesidad, aguarda para satisfacer su hambre y sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará. Las cisternas se vaciarán. Los estanques se secarán. Pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Amén. Podemos beber y volver a beber y siempre hallar una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficiente para todas sus necesidades. Así el deseo de todas las gentes en la página 157 nos exhorta a que bebamos suficiente de Jesús, que no bebamos un sorbito. No nos quedemos solos con ese versículo de memoria que nos dan para memorizar. No. Que tratemos de todos los días apartar un tiempo de calidad para beber lo suficiente. Es triste, hermanos, pero andamos languideciendo a veces. Andamos áridos, andamos secos. ¿Por qué? Porque no venimos a la fuente. El mensaje del Señor es, beban suficiente. No beban sorbos. No beban solo un versículo por ahí que se lo aprenden nada más. No, aparten tiempo de calidad para beber suficiente, para que queden bien refrescados, para que queden bien refrigerados y al mismo tiempo se conviertan en fuente de bendición para otros. Como yo soy la fuente de bendición para ustedes, ustedes conviértanse en fuente de bendición para otros. Que fluyan los ríos de agua viva que beben de mí, que fluyan de ustedes para otros que están secos, como ustedes también lo han estado. Así, hermanos y hermanas, el Señor entonces nos exhorta ahora a que realmente entendamos que hay que beber y volver a beber, y así la vida de nosotros se convierta en un manantial. Allí, hermanos, nosotros encontraremos que verdaderamente hemos saciado todo aquello que en nuestra vida está como sediento. Allí, en el agua de vida, le saciaremos de todo a nuestra alma. Hermana Mayra, ¿qué más quiere compartir? Sí, también me llama la atención cómo el Señor se preocupa o quiere que ella vea su vida, su condición, y cómo ella se refiere a la vida personal de esta mujer. A veces nosotros podemos decir, pero ¿por qué se meten conmigo? ¿O por qué tal cosa? ¿O por qué habla de esto?
porque el Señor, que lo conoce todo, exactamente quiere llegar al punto donde nos hace falta. Y aquí con ella, el Señor no hace la excepción. Él quiere llegar hasta esa vida personal donde ella necesita un encuentro con Dios, pero debe reconocer que está en una condición donde necesita salir de ahí. Y aquí, para seguir recordando lo que ya hemos leído aquí en Juan 4, los versículos 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor siempre quiere llamar nuestra atención en los puntos donde estamos flaqueando, en los puntos débiles. Yo no sé si ustedes alguna vez alguien les ha dicho exactamente en lo que usted está fallando. No se siente nada bonito, pero nos hace recapacitar y nos hace que nos demos cuenta de la condición en la que nos encontramos y que tenemos que ser humildes al reconocer que estamos fallando y que los demás a veces se están dando cuenta. Aquí solo el Señor sabía, pero hay momentos donde nosotros damos un mal testimonio. A mí me ha pasado, a mis hijas les ha pasado, y necesitamos nosotros recapacitar, dar un buen testimonio, como también aquello que nadie conoce, aquello que solo Dios y yo sabemos que estamos haciendo mal, que lo hacemos en secreto, que nadie más nos ve, pero el Señor nos llama la atención siempre de una o de otra manera. A veces por un sermón, a veces por una lectura, a veces por un comentario, por una ilustración. Dios siempre va a tocar el punto débil que tenemos, aquello donde nosotros necesitamos trabajar. Y el Señor quería inducir a esta persona, como lo quiere hacer con nosotros, a que recapacitemos, que podamos ver el pecado en el que estamos y que necesitamos un Salvador, y Él estaba ahí para eso. Él era ese Salvador que podía ayudarle a salir de esa condición y a no pecar más. Y por eso es que el Señor, que lleva un registro tan exacto, no se le pasa nada. Él tiene cada detalle de nosotros. Lo vimos aquí en esta lección, como el Señor, también por medio de sus ángeles y lo que registran cuando nosotros somos hallados faltos, cuando hay algo que estamos haciendo y que ahí se anota. Dios nos ayude para que recapacitemos y que si alguien nos llama la atención, atendamos al consejo, atendamos al llamado, y cuando Dios nos habla interiormente, cuando Él nos habla solo a nosotros, que nosotros nos damos cuenta, también atendamos ese llamado, porque aquí dice que Él revela al hombre los defectos que echan a perder su vida y lo exhorta a que se arrepienta y se aparte del pecado. Así que Dios nos exhorta, Dios nos llama la atención para que nos arrepintamos y para que no hagamos esas cosas más y que podamos vivir vidas santas, que podamos reflejar su carácter y que seamos aquellos que vayamos de rodillas y le pidamos perdón y que no lo hagamos más, porque Él nos ama y Él va a usar el medio que quiera para llamar nuestra atención. Ahora, para cerrar, hermano Luis Orlando, ¿qué le parece si nos dice usted también lo último que hay que destacar? Claro que sí, en la parte del día jueves, pues allí encontramos prácticamente, pues toda la lección tuvo hermosa, ¿verdad? Pero poquito a poco nos iba revelando acerca de lo que la mujer quería conocer prácticamente de Jesús. Y Jesús poquito a poco le fue también, pues revelando acerca de, tanto de lo que conocía de ella, como también acerca de él. Jesús se identificó por completo quién era él. Y en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26 nos habla acerca de ello. Juan capítulo 4, versículos 25 y 26, dice así: le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y ahora, versículo 26, Jesús le dijo,
yo soy el que habla contigo. Mis queridos hermanos, la última pregunta decía, nombra una promesa asociada a la venida del Mesías. Bueno, hay muchas de las promesas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Asociadas a la segunda venida de Jesús. Y aquí, pues, Jesús le revela a esta mujer, que decía aquí en el capítulo 25, ella le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, que era una promesa que Dios había hecho desde el principio. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió que iba a venir un Salvador, a rescatarnos de pecado. Esa era la esperanza que tenían en aquel tiempo, antes que Jesús viniera. Y vemos aquí, pues, que la mujer le dice, pues sabemos que ha de venir. Yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Hermanos, qué privilegio el de esta mujer. Dice aquí un comentario aquí en la parte del día jueves. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar, dice, en la eternidad y el juicio futuro, en la cual todo lo que es ahora oculto será revelado. Estoy refiriendo a la mujer samaritana. Dice, en su luz, su conciencia despertó. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que nosotros también podamos despertarnos, si es que todavía estamos un poco adormitados hablando espiritualmente, que podamos despertarnos, porque el tiempo se está terminando. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida espiritual, hermanos? Dice, por último, el último párrafo de aquí de la parte del día jueves. No debemos estrechar, dice, la invitación del Evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos, que suponemos nosotros nos honran, dice, aceptándola. Hay personas cuando uno anda tocando puerta por puerta. Hay personas que lo reciben a uno con gozo, están ansiosos de conocer esas buenas nuevas. Pero también hay otras personas que no son así, que no lo reciben a uno con gozo, sino que le cierran la puerta. Pero mis queridos hermanos, el Señor dice que debemos ir a todos, que no debemos nada más ir a los que nos aceptan. También debemos de tocar las puertas y los corazones de las personas, aunque no quieran escucharnos o que no quieran aceptarnos, hermanos. Tenemos que ir puerta por puerta tocando esos corazones, esas puertas de esas personas que tarde o temprano tendrán que enfrentarse en el día del juicio. Y si nosotros no vamos a buscar a esas personas, en aquel día nos van a decir, bueno, nadie me vino a hablar, nadie me pudo decir de lo que venía. Cristo dice al final aquí, donde quiera hayan corazones abiertos para recibir la verdad, Cristo está listo para instruirlos. Él les revela el Padre y la adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón. Para los tales, dice, no usa parábolas, a ellos, como a la mujer samaritana, al lado del pozo, dice, yo soy el que hablo contigo. Hermanos, hay tan hermosas promesas para nosotros. El Señor Jesús quiere hablar a nuestros corazones y nosotros se lo permitimos. Él quiere hablarnos acerca de esas preciosas verdades que nos ha dejado escritas en su palabra, para que nosotros podamos conocerle cada vez más y que podamos prepararnos para ese glorioso día que está pronto para venir. Y así hemos llegado al final de este estudio con la invitación de Jesús a lo largo de toda la semana para que tengamos una relación más estrecha con Él. Lo que nos enseña con este relato del encuentro que tuvo con la mujer samaritana, lo que nos enseña Jesús es a que tengamos una relación más íntima y más profunda con Él. Amén. Como el agua, cuando la bebemos, entra y recorre nuestras venas, así Cristo también quiere entrar en nuestra vida y hasta lo más recóndito de nosotros, ser ese Salvador, ser ese Mesías, ser el que nos ilumina, ser el que nos aclara dudas, el que inclusive nos da la salvación. Por eso es que este momento lo vamos a usar para darle gracias por ser nuestro Salvador y por habernos invitado a tener una relación más íntima con Él, pues Él dice, yo soy el que habla contigo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Amén. orar.
Padre nuestro, gracias porque a través de toda la semana nos has mostrado cosas maravillosas de este encuentro con la mujer samaritana. Si la entrevista con Nicodemo fue impresionante, esto no se quedaba atrás. Y era necesario estudiarlo, y ahora vemos, Señor, cuánto había entretejido allí en esas palabras, en esos términos, en esas confesiones, en esas prácticamente palabras de vida que le diste a esta mujer. Oh Dios, en esta hora queremos rogarte que podamos de verdad nosotros aceptar tu invitación a tener esa íntima comunión contigo, más, pero más profunda. Te rogamos, Señor, que siendo tú el Mesías que hablas con nosotros, así nosotros deseemos también hablar contigo. Amén. Y nuestra vida de oración y estudio de la palabra se puedan incrementar al punto de que estemos tan llenos de ti, que toda sed sea saciada. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada